Buen día, alumnos. Quienes habla es el profesor Jonathan David Córdoba Mora. Y en esta ocasión estoy llegando a sus hogares por medio del Internet, debido a la cuarentena que estamos cumpliendo causada por el COVID-19, una pandemia que se está dando a nivel mundial. Y nosotros, como buenos peruanos, debemos de ejecutar todas las normas establecidas por nuestro gobierno. Y el triunfo no es ajeno a ello. Es por ese motivo de que estoy llegando a sus hogares de esta manera, para ya no seguirnos atrasándonos con nuestras actividades académicas. En esta ocasión vamos a ver las nociones lingüísticas fundamentales y vamos a empezar con lo que es el lenguaje. Nosotros nos preguntamos, ¿qué es el lenguaje? Es un fenómeno complejo, multiforme y heteróclito. En este concepto del lenguaje se están utilizando a tres de las características que componen el lenguaje. Nos está diciendo complejo, multiforme y heteróclito. ¿Por qué es complejo? Es complejo porque está formado por varios factores o componentes que van a dificultar su estudio. Es multiforme porque adopta muchas formas. Y es heteróclito porque es irregular y extraño. Es decir, no se ajusta a ningún molde o a ningún paradigma. Nadie nos dice, esta es la única manera de comunicarnos. Ahí está lo heteróclito. Entonces, debido a estas tres características que se utilizan en la definición del lenguaje, dan origen a diferentes definiciones. Pero todas estas definiciones que existen acerca del lenguaje las podemos agrupar en tres grandes perspectivas. En la perspectiva de la semiótica o semiología, de la lingüística y de la pragmática. Es decir, para la semiótica o semiología, el lenguaje es todo sistema de signos que va a posibilitar la comunicación. Y nosotros sabemos que como seres humanos no solamente nos comunicamos a través del habla, nosotros nos comunicamos a través de sonidos, a través de imágenes, a través de señales. Es decir, cada vez que nosotros nos comuniquemos de una manera distinta al habla, va a ser lenguaje para la semiótica y semiología. Para la lingüística, el lenguaje es una capacidad o facultad exclusivamente humana y universal que tiene una base neurológica y se manifiesta en una lengua natural. Es decir, para la lingüística, el único que se comunica es el ser humano y nos comunicamos a través de una lengua, es decir, de un idioma del habla. Para eso es la lingüística. Mientras que para la pragmática, el lenguaje lo define como una actividad humana de carácter social e interactiva. Es decir, para que exista lenguaje para la pragmática, tiene que haber una interacción social. Es decir, dos o más personas comunicándose para que exista lenguaje para la pragmática. Eso es lo que es lenguaje. Pero para el padre de la lingüística moderna, Ferdinand de Saussure, ¿qué era lenguaje? Para él el lenguaje nos decía de que era una dicotomía, ¿cierto? Lengua más habla era igual a lenguaje. Pero el lenguaje también tiene componentes y tiene 4 componentes. Tiene un componente neurológico, un componente fisiológico, psicológico y sociocultural. Vamos a ver a cada uno de estos componentes. Un componente neurológico. ¿Por qué tiene un componente neurológico? Porque tiene una base en nuestro cerebro. Es decir, tenemos a la comprensión y a la producción. Es decir, la comprensión del lenguaje está relacionada con el área de Wernicke, en la parte superior del lóbulo temporal izquierdo. Mientras que la producción con el margen izquierdo de la fisura de Rolando y el área de Broca en la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo. Ahí está su base neurológica. Fisiológico. Es fisiológico porque nosotros vamos a comprometer a todo un conjunto de órganos para producir el habla. Y al comprometer a todo este conjunto de órganos que lo conforman el aparato fonador, que está conformado por nuestra glotis, por nuestras cuerdas vocales, por nuestras fosas nasales, por nuestra laringe, que nos van a ayudar a que se produzca el habla. Ahí tenemos la base fisiológica. Ahora es una base psicológica. ¿Por qué tenemos una base psicológica? Tenemos una base psicológica porque a través de él
nosotros vamos a transmitir nuestros estados de ánimo. Y nosotros nos vamos a dar cuenta cuando estamos interactuando, ¿cierto? Con un interlocutor. Es diferente decirle cómo te encuentras o cómo estás y que te responda, estoy bien. Y te vas a dar cuenta que tú digas, ¿cómo está? Y que te responda, estoy bien. ¿Se dan cuenta cómo en una respuesta y la otra nos damos cuenta qué estado de ánimo tiene la persona? Es ahí, porque a través de él nosotros también transmitimos nuestros estados de ánimos. Por eso tiene una base psicológica. Luego tenemos una base sociocultural. Tiene una base sociocultural porque las diferentes sociedades transmiten a través de él sus costumbres, sus tradiciones a través del lenguaje también. Eso es lo que tenemos en los componentes. Pero también tenemos características, ¿cierto? Oral o articulado. ¿Por qué es oral o articulado? Porque es netamente físico, auditivo, ¿cierto? Oral y articulado, porque lo podemos escuchar. Si no, no fuera posible comunicarnos. Es complejo, como ya lo habíamos visto acá dentro del concepto, ¿cierto? Porque era complejo, porque está formado por varios factores o componentes que van a dificultar su estudio. ¿Por qué era heteróclito? Porque es irregular y extraño, es decir, no se ajusta a ningún molde ni a ningún paradigma. Nadie nos dice esta es la única manera o forma de comunicarnos. Es multiforme porque adopta varias formas. Linealidad. ¿Qué linealidad? ¿Por qué? Porque gracias a los 24 fonemas que nosotros tenemos en nuestro idioma, gracias a esta característica de la linealidad, que es la sucesión de sonidos o cadena hablada, nosotros tenemos un sinnúmero de palabras. Nosotros no podemos decir, en español tenemos tantas palabras, porque cada día se están saliendo nuevos neologismos, nuevas palabras, ¿cierto? Gracias a 24 sonidos que tenemos. La arbitrariedad. Arbitrariedad o convencionalidad. Esta arbitrariedad o convencionalidad es un acuerdo al cual se llegan en las sociedades. Por ejemplo, nosotros, para nombrar al astro rey, que es el sol, utilizamos a 3 fonemas, ¿cierto? La S, la O y la L, a 3 fonemas. Pero en otras lenguas, para referirse al mismo astro rey, van a utilizar otros fonemas totalmente distintos o diferentes a los que hemos utilizado nosotros para identificarlo. Ahí vemos lo que es la arbitrariedad o convencionalidad. Y la productividad, ¿cierto? Gracias a esta productividad que nosotros tenemos, ¿cierto? Estamos siempre inventando, creando nuevas palabras a los neologismos que les decía en un momento anterior. Entonces, todo esto es lo que es el lenguaje. El lenguaje es por eso que después se va a hablar de lengua y habla. Cuando hablamos de lengua y habla, es igual al lenguaje, como lo decía el maestro ginebrino Ferdinand de Saussure. Entonces, esto es básico que nosotros debemos de manejar y de saber para poder comprender todos los temas de gramática que se nos van a venir adelante. Entonces, esta es la primera actividad que ustedes van a trabajar desde casa, que ya les voy a poner ahí, o junto con el video, un archivo en donde van a hacer ustedes una actividad y lo van a poder enviar a mi correo corporativo, que es ycordova@colegioseltriunfo.edu.pe. Bueno, alumnos, para que esto termine pronto y podernos reencontrar nuevamente en las aulas, tenemos que cumplir con las medidas que se nos establece en el gobierno. Es por eso de que yo me quedo en casa. ¿Y tú?